Buenos días. Vamos a comenzar la última jornada de Estrellas en el Pirineo. La primera charla la va a dar Josu Redín, que además creo que viene acompañado de un profesor. Es socio de la Agrupación Astronómica de Huesca, entusiasta de la divulgación científica y astronómica. Y actualmente mantiene un podcast sobre astronomía y astronáutica en la cadena Aragón Radio. Y así más os dejo con él. Gracias. Bien, se me escucha. Me he puesto un transmisor para que vosotros podáis entender lo que yo digo en vuestra lengua primitiva. Muy bien. Entonces, hay una humana aquí detrás muy simpática y muy amable que me va a ayudar en esta empresa. Por favor. Un poco atrás. Un poco atrás. Un poco atrás. Un poquito atrás. Un poco más atrás. No, atrás. Y atrás. Hacia atrás. Va. Atrás. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Bien, muy bien. Bienvenidos a Voltaña y a Insa, que es este lugar mítico, primitivo, donde vosotros y vuestros ancestros habitáis. Muy agradable, por cierto. Más. ¿Estáis sentaditos? Muy bien. Y Estrellas en el Pirineo, Insa y Voltaña, 18 de noviembre de vuestro año, aquí estamos presentando nuestros patrocinadores, organizadores, colaboradores, esclavos y esclavas, simios presentes. Tienen el gusto de presentaros sagas oceánicas y odiseas espaciales. Bueno, ¿de qué va esto? Pues de viajes. Sí, de viajes, pero no sé si se podrá bajar el marco para que coja toda la imagen, si será posible. Para que se pudieran ver las letras, el proyector, no sé si se podrá.
sale la imagen un poquito fuera de campo de la pantalla. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, gentil humano. Bueno, comenzaremos hablando por el capítulo 1, el mundo tal como lo desconocemos. Efectivamente, tal como lo desconocemos. Existen visiones de distintas partes del mundo humano. Tenemos mapas de Oriente, mitos de Oriente. Vemos como un mito clásico es el mundo, que se sostiene sobre unos elefantes, que se apoyan en una tortuga marina, que nada en el mar, bajo una serpiente que se muerde la cola o Ouroboros, en fin. Bien, es una forma de entender el mundo, quizá no es la más moderna, pero en su día podría servir para ciertas mentes. Tenemos los mapas de... Un poquito para atrás, por favor. Atrás, sí, por favor. Un poquito atrás. Mapas de Oriente, adelante. Mapas de Oriente, adelante. Mitos de Oriente, sí, y ahora el siguiente. Mapas de Occidente. Tenemos mapas de Occidente, que es concretamente de Hecateus en el 500 a.C. aproximadamente. Pero también... Tenemos también mitos de Occidente, y uno de los mitos de Occidente es este, representado en una imagen ya bastante moderna para la época en que se hizo esta imagen, este dibujo. Sí, atrás un poquito. Saltan las imágenes un poquito atrás. Anterior, por favor. Decía que esta imagen está representada en una dibujada en una época en que ya la gente ilustrada o simplemente los marinos muy avezados sabían que el mundo no era plano sino que era redondo. Lo sabían por experiencia previa de ver cómo los barcos se escondían del horizonte y bajaban sus mástiles. Pero bueno, era el mito de Occidente, la Tierra plana, el terraplanismo, que creo que los más inteligentes en nuestro planeta ahora lo creen. Pero también había otros mitos. También había otros mitos muy permanentes en los humanos, como ese dragón que aparece, que se va a devorar a los barcos, las serpientes marinas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con el capítulo 2. Historias de viajeros. Hemos dicho que son historias de viajeros y aquí tenemos unos magníficos Homo ergaster caminando por la llanura de Outback en Tanzania, pues buscando el desayuno nuestro de cada día, como debe ser. Aquí tenemos un paso evolutivo más adelante en nuestra especie, Homo pekinensis, unos triceratops que ya se habían llegado hasta la parte más extrema de Asia y que trabajaban con herramientas de piedra bastante avanzadas y tenían pues, bueno, sus técnicas para conquistar el fuego, para domar el fuego, producirlo incluso, y ahí lo tenemos uno haciendo la compra y el otro preparando pues, la cocinita para el desayuno o la comida de cada día. Y un paso más adelante, este podría ser un neandertal o quizá ya casi un sapiens de la primera especie, y lo tenemos, por ejemplo, mirando el cielo y que observa las estrellas, los astros y un objeto luminoso rojo que le llama mucho la atención. Eran primitivos, pero tenían su mente, evidentemente, y ahí los tenemos pues pensando cosas interesantes, seguramente lo mirarían y se pensaría, ¿qué es eso? ¿Qué es esa luz roja? ¿Qué es ese fuego? Bueno, principio de la ciencia. Pero hay que pensar que si los seres vivos cambian, también la Tierra cambia. Y observemos en este pequeño movimiento cómo la zona de Beringia, la parte expuesta cuando los glaciares se absorbieron toda el agua, se va deshaciendo conforme pasan los miles de años en la parte superior y cómo el pasillo que separa a Norteamérica de Asia se va deshaciendo y se convierte en el mar de Bering, lo que significa que los seres que caminan, no los que nadan o vuelan, ya no podían pasar de un continente a otro. Pero previamente, cuando Beringia era una tierra firme, estuvo ocupada durante mucho tiempo por humanos o antecedentes de humanos que posteriormente pasaron al continente.
Aquí tenemos a gente en sus asentamientos de denuncia, emprendiendo la marcha en búsqueda de nuevas tierras. Y aquí tenemos el final de su viaje en ese continente, cuando esas gentes, sus sucesores evidentemente, miles de años después, llegan al extremo sur del continente americano sur y ven el fin del mundo, que es un mar que nunca traspasaron, que no era otro que el mar Antártico, a cuyo final estaría la Antártida, que hasta muchísimo tiempo después, hasta tiempos que ahora mismo prácticamente no se descubrió. Claro, ¿cómo pasaron estas gentes de un sitio a otro? ¿Caminantes o navegantes? Pues tenemos aquí a un caminante, lógicamente, y tenemos aquí a un navegante. Pues los dos, unos iban a pie enjuto con sus armas de piedra y otros iban en sus canoas o naves muy simplificadas con sus remos y canoas de madera, de piel, de otros, persiguiendo siempre a su posible comida. Aquí tenemos unos mamuts, aquí tenemos morsas, tenemos focas, tenemos pescado, tenemos, en fin, de lo que ellos podían comer y vivir. ¿Y cuál era su itinerario? Pues por las costas de entonces, que no son las de ahora por los cambios de las glaciaciones, y el interior. Estos fueron por la costa, estos llegaron caminando a pie enjuto de un sitio a otro. Adelante. Y claro, esto no paró. Y desde sus inicios en el África centro-oriental hasta pasar después a Eurasia, subir y pasar al continente americano o descender y llegar hasta las islas, hasta la gran isla de Oceanía, pues pasaron unos cuantos años, miles y miles de años, pero se ocupó todo el planeta a excepción de la Antártida, en tiempos bastante remotos. Claro, tercer capítulo. La carta no es el territorio. Nosotros nos movemos por cartas astrales o cartas celestes, cartas de mapas de carreteras, rutas marítimas, pero siempre ha habido mapas y cartas. Esta es una de las más antiguas que se conocen, de Nippur, 1400 a.C., en piedra, donde se ve el plano de una ciudad. Bueno, pues entonces la gente quería delimitar dónde estaba y cómo ir de un sitio a otro. Aquí tenemos un modo de Fray Beatus, el Beato de Liébana, son reconstrucciones modernas, donde nos muestra el mundo tal como entonces lo concebimos. Ya era bastante adelantado en tres partes: Asia, África y Europa, y un mar circular que lo rodeaba todo. Este patrón se repitió durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, en el Libros Martellus Germánicos de 1489, que reproduce el mismo concepto, un poquito más detallado y un poco más sofisticado, pero sigue siendo el mismo. Que nos falta, por supuesto, el nuevo continente, naturalmente, y el último, Australia y las Américas. Y aquí tenemos uno ya muy tardío, muy bueno, de Fra Mauro, de 1459, y fijaros cómo está, y qué bien se ve, pero el detalle tan bonito de que está cabeza abajo, es decir, mirad dónde está Hispania, que siempre se dibujó muy bien porque es de la vieja Europa, pero todo cabeza abajo. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, es una forma de entenderlo como cualquier otra, y aquí lo podemos colocar con una imagen moderna de ahora mismo. Doble, fijaros cómo encajaría perfectamente. Vemos que es un mapa muy sofisticado y bastante adecuado para la época. Y a un planisferio, en este caso náutico, ya cercano a las fechas que luego hablaremos, donde se ve el mar y la tierra conocida y perfectamente África y Europa, Asia, pero aquí echamos en falta algo, pues sí, las Américas, que todavía no se conocían, y entre las que había entre Europa y Asia, ¿qué es lo que había? Pues la mar Océana, con todos esos monstruos y esas cosas. Y un mapa maravilloso, 1519, una reconstrucción, el original se quemó en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, donde se ve del año que nos toca hablar luego, un mapa europeo euroasiático fantástico. Y aquí, esto que veis, estas son las Islas Molucas, protagonistas que luego veremos, las Islas Molucas. Y entre medio que había ya la América recién descubierta, pero muy ignota, casi no sé, solo los portugueses y españoles habían empezado a investigar. Y esto sí que es una historia. El nuevo terráqueo de Urbano Monte es casi de 1587, pero es en 3D, es un robo realmente, y es una pena que no tengamos detalle porque es
maravilloso. O sea, hay imágenes en internet de este globo y es una auténtica joya. Detalles hasta flipar. Bueno, 4 primeros americanos. Estamos hablando de la vuelta al mundo que veremos luego, pero primero había que pasar por una barrera, que eran las Américas, y aquí ya estaba ocupado hacía mucho tiempo. Por ejemplo, por este animalito tan simpático y tan guapo, un mamut americano que llevaba por aquellos territorios mucho tiempo. Pero también llegaron los humanos, y aquí tenéis estas pisadas fósiles fantásticas de unos 18.000 años aproximadamente en White Sands, Nuevo México. White Sands, muy cerca de donde están todos los lugares de pruebas de armamento, de fabricación de bomba atómica, polígonos de lanzamiento de pruebas atómicas, y donde está también uno de los ejemplares de lo último en tecnología de armamento norteamericano, la punta Clovis, fantástica punta de lanza o de flecha de lanza, en este caso, de unos 13.000 años de antigüedad. Pero claro, con 14.500 años ya habían los humanos llegado hasta Florida, ya estaban en una zona completamente cálida y avanzaban en su conquista del terreno y bueno, pues haciendo sus técnicas y alimentándose como siempre de lo que tenían. Las olas de migración para la conquista de las dos Américas son largas, complejas y todavía no bien conocidas, pero la cuestión es que en unos pocos miles de años se llegó desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, que es la protagonista de la historia de hoy. Hasta aquí está ocupada por humanos desde antaño, y que eran todos inmigrantes asiáticos, siberianos y del sudeste asiático. Bien, capítulo 15, primeros descubridores. Si decimos, bien, ¿quién descubrió América? América la descubrió Cristóbal Colón en octubre, 12 de octubre de 1492. Bueno, no exactamente, hacia el año 1000 casi. Aquí vemos a estos señores que son unos simpáticos y pacíficos escandinavos, especialistas, como todos sabéis, en diplomacia y en tratados internacionales, que están interactuando con estos también pacíficos habitantes de la vieja de América, y seguramente que están firmando tratados de paz, porque aquí vemos las herramientas típicas de la diplomacia. Los que estuvimos o hayan estado en Islandia conocerán este magnífico documento Leif Erikson, que es el que llegó, el primer europeo que llegó de forma conocida a América, y aquí está también con su herramienta diplomática, una hacha gigante, que supongo que es como ellos se relacionaban con la gente, un método vikingo que debe funcionar muy bien. Pero para empezar los mares me falta barcos. Aquí ponemos un ejemplo, una barca cincalesa, preciosa, estéticamente una maravilla y muy eficaz. Pero ya que hablamos de vikingos, los vikingos todos los asociamos a que hay Tarja, el dragón, salen con sus cascos y sus cuernos, bueno, los que los tuvieran, y arrasan con todo. Bien, sí, de acuerdo. Este es un barco pensado básicamente para la guerra y la conquista, ¿sí? Pero este es el barco que más usaban ellos como barco de comercio y de colonización. Lo cual no significa que no fueran armados, pero esos barcos de los comerciantes, de los navegantes, de los semejantes, son los que descubrieron América. Eso sí, ¿cuál fue el cambio de las Américas? Nulo, prácticamente nulo, algunos rostros arqueológicos y poco más. Pero estos que hemos visto antes, que llegaron allá, el mar los vio llegar, mira, aquí tenemos ejemplares de diplomáticos de la corona de Castilla, los reconocemos también por sus herramientas pacíficas, un espadero, un pibero y un arcabucero. Y es también con lo que se relacionaban con los aborígenes del lugar, pues para establecer relaciones mutuamente fructíferas. ¿Sí? Pero hay lugares donde también la gente navegaba y no los conocimos hasta muy tarde. Esto conocidísimo monumento, los Noalis de la isla de Pascua, uno de los lugares más solitarios y aislados por el mar del mundo, pues ya habían sido alcanzados por emigrantes polinesios. Y aquí los tenemos, los emigrantes del sudeste asiático, o de la primera Polinesia, lanzándose con un par de todo. Y aquí tenemos mujeres, perros, comida, y los navegantes, simplemente siguiendo las estrellas, las corrientes marítimas, llegaron hasta muy al extremo del este, incluso algunos dicen hasta las Américas, está comprobado. Pero otros postulan que fueron también los habitantes de las antiguas Américas, sobre todo las civilizaciones incas y similares, los que viajaron de este a oeste. Por ejemplo, Kon-Tiki en 1947, donde Torge Yarlal, por cierto, hizo un viaje desde el Callao, en Perú, hasta la Polinesia francesa, en esta balsa de maderas de balsa, de tronco, y llegó
Con lo cual, físicamente era posible demostrarle, bueno, ahí andan. Y pero también están las naves terrestres. Y aquí tenemos una magnífica nave, terrestre, un camino bactriano que está yendo haciendo la ruta de la seda de este a oeste, y en este caso transportando una yurta, esa magnífica vivienda mongola, montable y desmontable, y que no podía hacer esto entonces. Y, fin, 16, nuestro primero, las sagas oceánicas, ¿vale? Primera vuelta al mundo, y aquí tenemos a protagonistas, el emprendedor, el que inició todo este tinglado, Fernando Magalhães, y Juan Sebastián Elcano, portugués y castellano, de la Corona de Castilla, que se proponen dar la vuelta al mundo, pero ellos, el fin no era dar la vuelta al mundo, realmente lo que el emperador Carlos I financiaba era llegar a la especiería. ¿Para qué? Para hacerse con el lucrativo comercio de las especias que daban unos beneficios monstruosos. Y este es el viaje que hicieron y que conmemoramos hoy 500 años después. Luego pondré unos carteles para que se vea más debidamente, por no alargar demasiado, pero el viaje fue este básicamente: bajar por la costa hasta el fin de Sudamérica, atravesar el Pacífico inmenso, que ellos no sabían que era tan inmenso y tampoco era tan pacífico siempre, y volver por el Cabo de Nueva Esperanza, por el Índico y por el Atlántico, es decir, navegaron todos los mares conocidos, más uno desconocido que era el Pacífico. Navegaron el Atlántico, el Pacífico y el Índico. Y por cierto, un poquito más y se desvía el Cano y descubre Australia. ¿Todo por qué? Por un puñado de especias. Esto era el oro de la época, era una mercancía que se pagaba, algunos dicen que incluso más cara que la tinta de impresora de hoy día, aunque eso no está todavía reconocido, pero ahí andaría. Y que tenían, pues la soltó en el clavo. De todas esas especies, si había una valorada hasta la exasperación, era el clavo de olor, este producto tan precioso. Y como lo hicieron, pues son naves de la época, como la que nos da la que hizo la hazaña en concreto, porque fue la única que murió, más que nada. La nave Victoria, o la nave Victoria, o Victoria, como figura en algunos sitios. Y esto de un TVO, que yo tenía cuando era bastante pequeña, este es un poco antes de que yo naciera, pero bueno, y en aquel entonces a los niños en España se nos enseñaba pues, que el gobernador Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo en el desierto, acompañando a la expedición de Chef Magalhães. Muy bien, y aquí tenemos la bonita nave Victoria sacada de un dibujo de la época. ¿Y cuántas naves fueron? En la flota armada del Maluco, San Antonio, Trinidad, Concepción, Santiago y Vitoria, con la Trinidad como nave capitana donde viajaba el capitán general Fernando de Magalhães. Claro, ¿qué llevaba esta gente? Instrumentos para navegar. ¿Qué instrumentos eran basados en las estrellas? GPS no tenían, y Google tampoco, y WhatsApp tampoco, y todo, pero tenían herramientas astronómicas, como este astrolabio astronómico, visto en sus ambas partes, prendidoso, y algunos parecían la herramienta la mejor, insuperable para el, pues sí, y que eran medidores de ángulos básicamente y de alturas. Y esto que ya es un astrolabio náutico, con algunas pequeñas diferencias, considerando cómo se tiene que utilizar y en dónde, y un cuadrante náutico, entre otros muchos de la época, pero todos debían ser lo mismo, para calcular y definir y saber, conocer la altura de los astros en el momento dado donde está la nave. Tenían algunos muy grandes que cuando podían o querían o necesitaban bajar a tierra, podían tomar medidas con más precisión, lo anotaban lógicamente, y tenían más firmeza de conocimiento de en qué zona podían estar con sus limitaciones, que es la longitud, como ya sabemos. También tenían las agujas náuticas, las brújulas básicamente de la época, ¿sí? Y esto que ya no es basado en la astronomía, sino que ya esto es en la mecánica y en la observación, que es la corredera y la ampolleta. Una mide el arrastre de una pieza de madera que arrastra por la velocidad del navío y en las aguas una cuerda con nudos a las mismas distancias y mide en nudos el avance de la nave. Y esto, una ampolleta de arena que mide el tiempo transcurrido entre una fase determinada
haces el conteo y entonces sacas la cuerda y dices cuánto ha recorrido. 8 nudos o X nudos, bueno, pues el barco está navegando a esos X nudos. Y uno que habrá ya a la vista en 1519, es decir, un catalejo del cual Joan Roget parece ser que construyó antes que los holandeses, pero no en 1519. Vamos a consultar con la mayor sabiduría que se ha desarrollado en la Tierra con los humanos. ¿Cuál es? La televisión. Claro. TV sin límites. Tienen el santísimo cuajo, entre otras muchas patadas, a la historia, a la lógica y al... Es decir, de presentarnos a Magallanes con un catalejo o telescopio marino plegable, por supuesto, viendo a una armada portuguesa que le ataca a las alturas de Cabo Verde, de Canarias, entre Canarias y Cabo Verde. Bueno, pues no existió ni el ataque, ni la flota portuguesa, ni el catalejo, y bueno, Magallanes sí. Pero lo que sí existe es una desfachatez increíble por parte de la televisión. Bueno, pero por si acaso no fuera suficiente KGADA, nos lo repite varias veces y luego al final de la serie, que los 3 capítulos siempre son aún más infames, me pone otro más chiquitín de bolsillo que sacaron el carro. En fin, impresionante. Claro, así que Magallanes pudo descubrir también las galaxias que llevan su nombre, llevando un telescopio mucho antes que Galileo, casi cualquiera. Ah, Carlos I, que listo era, como les dio telescopios a sus navegantes. Un plano que este no es de la época aquella, pero bueno, esto es un poquito más antiguo porque era muy chulo y muy mono, ¿sí? Y aquí tenemos un dibujo de un pintor chileno maravilloso que nos ha hecho este dibujo fantástico, dibujo, pintura, representando a la nave Trinidad y su flota atravesando el estrecho de Magallanes. Pues sí, lo consiguieron. Consiguieron encontrar el paso del suroeste. ¿Y cuál es el susodicho paso? Pues concretamente este de aquí, que no es ni fácil, ni cómodo, ni agradable. Y si vas en el invierno austral, pues muchísimo menos. Y si no, digamos, a las tripulaciones de esos barcos y todo lo que pasa. Bien, en unas pocas diapositivas, ¿cómo fue el viaje de Magallanes? Salimos de Sevilla, de Tenerife, llegamos a Cabo Verde y entonces el capitán Magallanes, el capitán general, dice, torcemos hacia Brasil. Bajan a Brasil y llegan hasta Bahía de Santa María, de Santa Lucía, perdón, lo que hoy es Río de Janeiro. Pero luego viene la visa. Bajan toda la costa atlántica de Sudamérica, encuentran el bendito paso por fin, no sin antes haber tenido sus más y sus menos y sus cortes de cabeza y otras cosas así, y suben por la costa y llegan al mar Océano, que lo conocían, porque ya los españoles lo habían descubierto antes en esta zona, pero que Magallanes creía que sería aproximadamente hasta aquí. Es decir, que el Moluco podía estar por aquí. Pequeño error de concepto y de medición porque le faltaba todo esto hasta que llegaron a la isla de Guam y no fue un viaje precisamente fácil y agradable, lo que les esperaba en algunos casos y no era. Y al final llegaron aquí, a la especialidad, a las Islas Nuevas. Y de ahí, después de aquí borrarse de clavo, salieron pitando, tras haber perdido unos cuantos navegantes, un montón, en luchas y no luchas, entre ellos Magallanes, torcieron hacia abajo, casi hasta Australia, y navegaron con el Cano como jefe de la última nave, la Victoria, pasaron el Cabo de Nueva Esperanza, y subieron siempre huyendo de la costa de los portugueses hasta que no les quedó más remedio que parar en Cabo Verde a abastecerse hasta que fueron descubiertos y los que quedaban vivos en la nave salieron pitando. Los 13 que se quedaron ahí tuvieron luego una atención de los portugueses muy agradable. Y ya por fin. Sí, y después bordearon toda Macaronesia por esas mismas razones y por los vientos favorables hasta que 18 de ellos en la nave estarpada llegaron a Sevilla. Muy bien. ¿Qué descubrieron? No el Pacífico, que ya lo había descubierto, pero descubrieron la travesía desde el Pacífico hasta el viejo de los viejos continentes y descubrieron lo monstruosamente grande que era aquel mar-océano. Claro, visto del espacio, es que ocupa medio hemisferio. Y todo, decimos, por estas plantas tan bonitas como
codiciadas como monstruosamente caras en aquel entonces ahora las compramos por 4 caras. Bueno, esto es la vuelta de Magallanes en cifras, como os he dicho, el tribunal que luego colocaré ahí para que veáis los detalles por no alargaros aquí, pero bueno. Y esto, pasado el hecho real, ¿qué es esto? Esto es una vuelta al mundo que vuestro humilde narrador sufrió en las carnes. Una emboscada de una cosita que yo compré en Melbourne. Viajó por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llegó a Madrid. De Madrid llegó a mi casa, al portal de mi casa. Regresó a Madrid. Volvió por aquí a Melbourne. Y de Melbourne salió de nuevo chiqui, hasta que llegó aquí a Madrid, de nuevo a casa. Y entonces Correos, previamente avisado por mí, tuvo a bien entregarme mi pedido. Bueno, ¿qué recorrido hizo ese envío? 60 kilómetros aproximadamente. Pues le pregunto, ¿y qué era ese tan valioso? No es moscada, claro. A lo mejor el rollo era que, porque al final es un detalle, envío cuyas dimensiones no permiten el depósito en el buzón. Como no cabe en el buzón, lo devolvemos a otra parte del mundo. Estaba un cajón de puros o papas. Y yo he sido cartero, manda bueno. ¿Y qué es lo que yo había comprado? A lo mejor esto es lo que les puso un aviso, 2 bombas atómicas. Bomba atómica Fatman, bomba atómica Litterboy. Escala 1.48, no sé. No me lo puedo creer. Pues no he traído las pruebas fehacientes. En fin, cosas. Pero luego también dio más gente al mundo. Por ejemplo, sí. Este señor, mi adorado capitán Nemo, y dio la vuelta al mundo, la vi un poco de aquella manera. O sea, el inserso no hace esto, ciertamente. Los cuentos, el narrador, el profesor Marronax, se encuentra con el capitán Nemo, bueno, tiene un encuentro un poco violento aquí. Y el capitán Nemo navega por aquí, viene por aquí. Navega por aquí, baja por aquí, vuelve otra vez por aquí, pasa por aquí, llega aquí, viene aquí, pasa por el Mar Rojo por un túnel subterráneo que existe porque me lo dice, atraviesa el Mediterráneo, sube aquí, para en Vigo, para que sus buzos bajen a la bahía y saquen el oro de los barcos españoles hundidos, baja, esto ya nos recuerda algo más, ¿no? Bueno, casi Magallanes, no tanto, pero luego sube de nuevo por aquí, da aquí la vuelta y lleva por aquí y lleva al norte de Noruega, donde sus submarinos se hunden en el Maelstrom, o eso se cree. Y aquí tenemos al capitán Nemo, hombre, manejando que un sextante encima de su submarino previamente elegido. Su submarino era una locura de tecnología, pero bueno, aquí era un poco más, un poco más clásico. Y aquí tenemos a su submarino eléctrico, recordemos, todo eléctrico, todo por electricidad. Su submarino eléctrico reposando en su cueva de su isla secreta. Pero también alguien más dio la vuelta al mundo, y en 80 días, y por Julio Verne, naturalmente. Pero ¿cómo? Con naves de vapor sobre raíles, ríos y mares, porque entonces ya había los trenes, naturalmente, sobre raíles, pero los vapores, tanto de río como de mar. ¿Y cómo hacer el recorrido? Pues muy fácil. Me he puesto la mitad de mi fortuna y con un par de voy de Londres en tren hasta el final de Italia, un vapor me lleva al mar Mediterráneo, el mar Rojo y el mar Arábigo hasta India. Un tren de vapor, of course, me lleva a otra parte de India y otro vapor me lleva por, el Moluco de nuevo y Filipinas. Y me lleva por ahí hasta llegar a Japón, llegar a América y de nuevo por tierra, el tren de vapor, naturalmente, y llegas a Nueva York de un barco de vapor, por supuesto, me lleva a Liverpool y el trenecito a Londres. He ganado la apuesta. Bueno, segunda parte. Hemos visto las sagas oceánicas, ahora nos tocan las odiseas lunares. Humanos, ¿veis el odiseas lunares? ¡Qué listos sois! ¿Cómo habéis pronunciado? Bien, pero antes Verne lo hizo de la Tierra a la Luna, esto de la Tierra a la Luna, 1865-1870, alrededor de la Luna. O sea, este hombre no clavó, eso sí que es un clavo de oro, la carrera lunar norteamericana, pero fantástica. Y aquí tenemos, proyecto en 20 minutos,
telescopio de Irlanda. Y claro, la nave, por cierto, nos recuerda mucho algo. Y lo que lanza un cañón de casi 100 metros de altura. Bueno, el cohete espacial americano tenía 100 metros de altura, 111 para ser exactos. Y esta nave me sigue recordando algo. Ahí la tenemos volando alrededor de la Luna, a la que no pudo descender por un fortuito encuentro y que luego cayó a tierra, frenándose con sus retrocohetes en el Pacífico, donde fue recogido por un barco de la Armada Americana. Es decir, diciembre de 1868, esta nave americana y esta nave americana, que tenían las mismas medidas casi exactas, hecha de aluminio, es lanzada desde Florida hasta la Luna, le da la vuelta y regresa al Pacífico, donde son recogidas por barcos de la Marina Americana. Oye, clavadito, pero muy bien clavadito. ¿Qué es lo que cambió? 37 estrellas, 50 estrellas, que esto es lo que habían mangoneado los americanos durante ese tiempo. Bien, pues todos están en los demás. Es que es para tener más para la vuelta, ¿sabéis? Y esta es la visión, por ejemplo, que se podría tener desde espacio en un mapa globo terráqueo, perdón, 1522 de Johannes Schroner, o la visión que pudo tener, y de hecho tuvo, Apolo 17, que es nuestro protagonista de hoy, hace 50 años. 22, 72, bueno, no está mal, no está nada mal. ¿Y qué tenemos de la Luna? Pues tenemos que, ya en 1609, Galileo, ese sí con un telescopio, y no de Ikea, hace los primeros y preciosos esbozos de la Luna. Rutherford en 1871, cuando prácticamente Verne manda a los suyos a la Luna, ya había fotografías o daguerrotipos o la técnica que sea concretamente, en este caso Rutherford, que sacaba imágenes de la Luna muy buenas, muy excelentes. La Luna ya se podía empezar a mapear. Y una de la aleatoria que ahora mismo prácticamente lo que podemos ver en Internet perfectamente con un detalle uno y otro. Esto es lo que podemos ver de la Luna hoy. Y en 1902, tan temprano como en 1902, en los inicios del cine, Jacques Méliès ya hizo una versión del viaje a la Luna de Verne, bastante humorística. Bueno, la verdad es que el relato de Verne es bastante de tipo vodevil, que decirlo. Y bueno, fue un éxito sensacional, extraordinario. Pero en 1968, un año que yo le tengo mucha creencia, la Odisea Espacial por Anton Master, 2001 Odisea del Espacio de Kubrick. ¿Y qué tenemos? Una nave que abandona la Tierra para llegar a una estación espacial orbitante, para con otra nave, en este caso totalmente espacial, llegar a la Luna. Y aquí tenemos la nave, la que solamente puede viajar por el espacio, como el módulo lunar, que llega a la Luna o se acerca a la Luna y desciende en la Luna, perfectamente una base inmensa construida, mientras los científicos están recogiendo piedrecitas. Mirad que les gusta a los científicos recoger piedrecitas, ¿eh? ¿Qué fijación? Bueno, un mapa de cómo veíamos el mundo, no es tan nuevo, pero de una época ya antigua. Y uno, el sacaron con motivo del 30 aniversario del telescopio espacial Hubble, el origen tiene más detalle, donde ya se ven agujeros negros, o sea, se anota lo que hemos avanzado en aquella época. 7. Primera vuelta al mundo. ¿Por qué segunda? Porque la primera vuelta al mundo fue la del Cano, y esta fue la primera vuelta al mundo fuera del mundo. Yuri Alexeyevich Gagarin, el 12 de 4 del 61, fue lanzado al espacio y dio una vuelta completa y aterrizó. Éxito total a la primera, impresionante. En su nave Vostok era un prodigio de comodidad, podría decirlo. Y este es el recorrido. Se lanza desde la Unión Soviética, hace todo este trazado y asciende hasta caer en Saratov, también Unión Soviética, por supuesto, donde se tira en paracaídas y donde los campesinos van a recogerlo. Lo primero que dice: tranquilo, soy soviético, soy de la tierra. Pero los americanos iban detrás, enrabietados por los zascas que habían recibido, y al tercer intento, John Glenn consigue ponerse en órbita y orbitar la Tierra para los americanos. Y la carrera empieza, y a lo que nos toca ahora, que es los astronautas lunares y los últimos astronautas lunares. Y aquí tenemos todos los astronautas lunares del programa Apolo, en esta figura apolida. Fijaros un detalle, veis que no llevan ningún casco puesto, ¿verdad? Sabemos que son las lunas, nos recomiendan. Bueno, pero si no, el pintor no podía poner sus caras. Y estos son los de nuestra historia de hoy. Capitán Cernan, el comandante de Apolo 17,
Ron Evans, el piloto del módulo de mando, y Harrison Smith, el único geólogo de carrera que lo enviaron al final, en fin, a la fuerza casi, a la fuerza no de él, sino a la fuerza de la NASA, para estar allá, que es el único que vive de los 3%. Y estas son todas las naves que vosotros humanos habéis conseguido sacar de nuestro planeta a otro mundo. Todas estas 9, de estas 9, 6 llevaron humanos a la superficie, 2 cada una. Por lo tanto, 2 por 6, 12 personas pisaron la luna. Bueno, pues de estas personas ahora mismo solo viven 4. Y este fue el primero, que representa, pues como alguien dijo, un 8 de Apolo 8 en 1968. Salieron, dieron la vuelta y volvieron. El viaje de Julio Verne, un siglo después. Y las naves lunares, claro, Magallanes llevaba sus naves, sus navos, sus carracas, no había menos de todas navos por simplificar, y aquí también iban sus naves. Este es el cohete gigantesco que los propulsó, y esto es lo único que retornaba a la Tierra. Pero claro, en Apolo 8, por ejemplo, ¿quién estaba? El capitán de navío Jim Lovell, que no desperdició el viaje para probar el sextante. Sí, un sextante ayudado de telescopio muy moderno y electrónico, pero un sextante para seguir las estrellas. Se esforzó mucho, era un reto personal. Y las naves lunares, que son el módulo lunar, es el que desciende a la Luna en 2 etapas. Desciende todo esto y luego asciende esta parte, como podemos ver aquí, que sube, y lo que se queda que es la plataforma que sigue allí. Pero tienen otra nave espacial, el traje. Es que el traje es una nave espacial, porque tiene todo. Presión, atmósfera, oxígeno, agua, calefacción, refrigeración, sustento vital, comunicaciones, en fin, de todo. Es una nave que en vez de meterse la milla te la pones. Y tienen otra nave espacial, lunar, que es el cochecito, un coche eléctrico para recorrer la Luna, como ya el plan de lujo, y ahí lo tenemos. Y hay 3 de esos ahora aparcados en la Luna. Como estén en zona de pago, cuando llegue a aterrizar a la Luna, le va a esperar una factura que no va a haber tinta de inversión en el mundo para pagar. Y más allá de la Tierra, que es lo que vamos a ver ahora, y esto es un chiste de los años cómic, los años de la Guerra Fría, en la guerra lunar se puede calentar de forma inesperada, sobre todo cuando los recursos americanos tienen nada que ver con ello. Y estos son los héroes que veremos ahora, que son Ron Evans, como dijimos, fallecido, Jim Cernan, comandante, fallecido, y Harrison Smith, que todavía vive. Y por qué iban por un puñado de rocas, eso es lo que trajeron. Y fue la misión que más rocas trajo de todas las misiones. Lanzamiento, el único lanzamiento Apolo que se hizo de noche. Tenían tanta confianza ya que lo lanzaron de noche, y mucha gente que lo veía no se imaginaba que iba a ser el último por mucho tiempo. Han despegado, han llegado a la órbita lunar, y aquí están todavía en el modo de viaje, enlazado la araña junto con el módulo de mando, pero todavía sin despegar sus patitas y sin separarse. Ya se ha separado y está descendiendo. Ha despegado las patitas y los sensores, se aproxima a la preciosa y tenebrosa superficie lunar. Y hasta abajo, conduciendo su cochecito, ahí la nave posada con sus 2 fases, y habla. ¿A por qué? Pues que va a ser piedras y con un geólogo encima. Entonces yo creo que están discutiendo, Dicen, hombre, esta igual es grande, no sé, probamos con esta, no sé, a lo mejor con esta, bueno, pues no, más chiquititas. Y este es el famoso Orange, is Orange, que saltó ese cuando encontró esto, que era de color naranja en la Luna. Bueno, los geólogos en tierra estaban allá, variando. Después de echar la tarea, cogen el módulo de descenso, ascienden, se conectan con Ron Evans, que les está esperando pacientemente, y ahí quedan sus pisadas, las últimas pisadas, que son del capitán Cernan, que es el último hombre que abandonó la Luna. Cae en la Tierra, un bonito espectáculo de los paracaídas, son recogidos por un helicóptero que lo lleva a un portaaviones de la Armada. Todos los portaaviones que recogieron las naves Apolo eran portaaviones veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de la clase Essex.
Y esta es la escena que se vio, yo la vi en televisión, no en color, claro, la vi en blanco y negro, de cuándo el momento exacto en que la nave lunar sale disparada al espacio para retornar a la Tierra. Y este es el lugar donde aterrizaron, en la zona de Framauro, perdón, de Taurus Litro, en la zona de Taurus Litro, y ellos estaban aquí. La referencia es esta. Este Litro tiene unos 30 kilómetros de diámetro. Bueno, pues este es el lugar, el último lugar donde los humanos habéis puesto vuestros piececitos tan raros en la luna. Y esto es lo que vieron los tripulantes de Apolo 17 el mismo día que despegaron, tomaron esta imagen, la famosa canica azul, donde se ve la Tierra. Evidentemente es diciembre, luego es el verano austral, y la Antártida se ve en todo su esplendor de blancura. Y cuando ya tenía todo preparado, y me lanzan el Artemis, que yo no lo tenía pensado, pero bueno, me lo hicieron, pues sí, Artemis por fin se lanzó, el SLS por fin ha volado, sí, está vivo, correcto. Y este es el vuelo, porque yo tenía el primer vuelo de Artemis, última actualización. Bueno, pues sí, este es el vuelo de Artemis de prueba. Van 3 tripulantes, pero son monkeys, que llaman ellos. Y esta es la luna cuando los humanos habríais avanzado a lo mejor al mismo nivel que nosotros, los simios. Pues puede ser que en unos añitos esté todo petado de contaminación lumínica, pero con la atmósfera no será lo mismo. Esas son las ciudades en la noche lunar, las ciudades de los terrícolas, claro. Pero bien, hay que comenzar el verdadero viaje. De acuerdo, sí, ya habéis llegado a la luna, ya. Y que 50 años después volvéis a la luna. Bueno, habrá que hacer algo más. Esta es una de las naves que están aprobadas por el Congreso y por la NASA para aterrizar. Es la nave de uno de los hombres más pobres, bueno, que tiene mucha pasta, del mundo, Elon Musk, de SpaceX, y este es el diseño de la que debería aterrizar en la Luna con, al menos, se dice, una mujer y una persona no blanca. Vaya forma que tienen ahora de escribir por ahí para no, Es decir, una mujer y un negro o un asiático o lo que sea. Bueno, de acuerdo. Pero claro, habrá que ir más lejos. Tenemos... pasa un poquito de anterior, por favor. Esto lo he puesto, lógicamente, a tantos de 2000 no sé cuántos. ¿Por qué? No es que yo sea un escéptico en pensar que no van a llegar. Sí que llegarán. Hombre, en el 24, no en el 25 tampoco, a lo mejor en el 38, no lo sé, pero bueno, ya veremos. Pero estos imprevisos de llegar. Esto, todo el Starship o Marship, esto yo ya más me lo pongo que quieres que te diga, en el tantos de nunca jamás cuántos. ¿Por qué? Porque esto es Marte. Y entre ir a la Luna y ir a Marte, como todos vosotros sabéis mucho mejor que yo, no es un salto lineal, es un salto, vamos, de varias escalas diferentes. Pero bueno, la nave ya está tan mona. Pero bueno, ya vamos acabando. Vamos a otros mundos para conocer otros mundos, para cristianizar a los aborígenes, para hacer relaciones. Pues vamos a otros mundos para conocer a otras personas diferentes. A ver si van a ser que ellos ya han venido aquí, como tenemos en esta preciosa película que yo es que adoro, ya se me nota. El 14 de diciembre de 1972 despegó la nave de Cabo Kennedy. Y esto lo decía la película de 1968, la novela es más antigua y así se llama. Y el 25 de noviembre del 78, tendría que haber sido el 20, ¿verdad? Bueno, pues se realizan en un planeta desconocido. Sobreviven 3 astronautas y se encuentran con un mundo donde los que gobernamos somos nosotros. Como jode. Adelante. Creo que a este señor esto le interesa a la aduana, que le están haciendo un poco el check-in en la cabeza, ¿no? Bueno, los trámites normales de personas de simios civilizados. Y se dan cuenta de que, bueno, pues, ¿qué es esto? Una aduana, como te digo, de Nueva York. Bueno, más o menos, le están pidiendo explicaciones, seguramente. Hasta que, claro, se dan cuenta de que han vuelto a casa. Uno de los mejores finales, el mejor plano secuencia final de la historia del cine, para mí me lo parece al menos maravilloso. Pero también, decimos, están aquí. Ellos han venido. No es que nosotros hemos ido al espacio y hemos vuelto 2000 años después. No, ellos ya han venido aquí. Están
están ahí entre vosotros y no se reconocen. Pero sí, algunos reconocidos. Adelante. Esta, ultimátum a la tierra. No os perdéis, por favor, el relato original de 1940. El amo ha muerto o adiós forever, adiós al amo. Qué relato, qué maravilla. No os lo conocéis, es fantástico. La nave que llega a Washington. ¿Dónde va a ir? No vaya a Bujaraloz, pero no tiene que ir a Washington. Adelante. Y trabajan en todos los lugares. Cort, Platón, Barada, Nicto. Si alguien os mira mal, os ataca, le decís eso y se tranquiliza. Pero primero correte. Y un relato, lo recuerdo yo porque salen los videos de Super Mortadelo y Super Tío Vivo hace tiempo, que comenzó, vaya, en 1973, a principios del 73, justo acabada la Odisea Espacial Apolo, y que va pues, de unos extraterrestres malos, malísimos, que vienen aquí a hacernos cositas. Y entonces tienen que viajar los astronautas de la Tierra, a ver qué está pasando, van a una estación orbitante donde se encuentran un desastre que casi los liquidan todos. Y luego, ¿dónde van? A la Luna. Hombre, qué casualidad. 2001 Odisea del espacio, ¿dónde empieza? En la Luna. ¿Dónde se cuece todo? En la Luna. ¿Dónde encuentran la señal lunar? En el bolonito lunar del cráter Tycho. En la Luna. Bueno, pues aquí van a la Luna y los humanos están a punto de ser destruidos por los alienígenas, pero hacen un amigos, lo original. ¿Os fijáis en la gallega hipertecnología increíble de los trajes lunares de los extraterrestres? O sea, un chaleco de estos de cuando se te rompe el coche y con un par, oye, ahí hablan, y respiran, las orejitas, oye, bien, está claro que debe oír bastante bien. Bueno, cosas que hay. Y como epílogo, me permito poneros un relato muy bonito también de cómic de 1958, adelante, que es este. Lo tengo luego en papel ahí, traducido para el que lo quiera leer después. Y relata cómo en 1958 el primer humano llega a la Luna, la explora y la explora y la explora. Os voy a quitar el final porque luego lo veréis. Y cuando ya está diciendo no hay nada, nada puede vivir aquí, soy yo el único que vive. Y de repente oye, plom, 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 pasos, y de repente oye que hacen toc, toc. La música, es una maravilla, es precioso. Y muchas gracias a todos, como siempre, por vuestra asistencia y atención, por soportarme durante 550 años. Y os traigo este pequeño regalito, de este puñadito de especias y esta preciosa muestra lunar de Apolo 11, eso sí, envuelta en una pirámide de vidrio de metacrilato que está en el Museo de Washington, creo. Bueno, pues eso que nos traemos cuando vamos a nuevos mundos. Mi agradecimiento a Juan Sebastián Elcano, Primus Punteristi, y a George Larson, un pintor sueco maravilloso que dibujaba todos esos dibujos de las naves y las herramientas antiguas. Hay dos libros que publica en busca de las Indias, preciosos. Y a Ed Neferer, el dibujante de las escenas lunares y los viajes lunares, pintor, es holandés, el otro es sueco, que ha hecho esos dibujitos tan preciosos que yo pues, se los he colado con todo descaro. Y claro, mis personajes, como le tengo tantas herencias a mi libro, pues bueno, todos estos que he tenido, este que soy yo, vuestro humilde narrador Cornelius, aunque mi personaje favorito, reconozco que siempre fue el sabio, retorcido y malvado, pero en el fondo, no voy a decir humano porque sería un insulto, pero un simio, un buen y sabio simio, Zalos. Y, como en la famosa escena de la película, nos veremos de nuevo en Elche y Bretaña 2023, pero es que eres tan horriblemente feo. Esto es todo, queridos amigos. Fin, 1522, 1972.
entender por fin el arte imita al arte. ¿Por qué? Porque en una degustación, en un grabado posterior para las aventuras del barón de Munchausen, dibuja una escena de relato donde una tempestad marina en los mares del sur arrebata a un navío y lo lleva a la luna. Vamos, esto está muy bien. Adelante. Y ahora...